Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Pedro vio la preciosa sangre de Cristo, con un valor infinito e incalculable, más allá de lo que el lenguaje humano pueda expresar. Esta preciosa sangre también es única, porque fluyó de un ser único. Las venas de Jesús destilaron la misma sangre de Dios hombre, y por eso su valor no puede calcularse. Él fue el Cordero de Dios, sin mancha ni arruga, a quien apuntaban todos los sacrificios de animales, perfecto a los ojos de un Dios que observa y lo valora todo perfectamente. En 1 de Pedro 1, versículo 20, el propósito eterno de Dios se revela. Ya, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Juan también anota que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 13:8, Dios concibió el plan en su mente en la eternidad, pero lo manifestó perfectamente en el tiempo. Porque Cristo, dice Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. El tiempo y el anuncio en el que Dios lo entregó en rescate por el pecado fueron perfectos. 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mencionaré que las palabras por todos, Él dio a sí mismo en rescate por todos, no están calificadas en el versículo, es decir, no dice por todos los elegidos, sino por todos y punto. Cristo se dio a sí mismo en rescate por cada persona sobre la faz de la tierra. Pablo confirmó lo mismo a Tito. En Tito 1:3, Dios a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. El plan estaba en los pensamientos de Dios desde la eternidad, pero se manifestó en el tiempo para nosotros. El Nuevo Testamento deja claro en muchos textos que solo hay un camino para llegar a Dios y es por medio de Jesucristo.
Juan 14:6 dice, mediante el cual creéis en Dios. Ningún versículo es más claro que el siguiente. Bueno, estuve leyendo del versículo 19 en nuestro capítulo 1 de Pedro, mediante el cual Cristo, por medio de Cristo, creéis en Dios. Y ningún versículo es más claro que el siguiente. Jesús le dijo a Tomás, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después en su carta Pedro declarará, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios. Dios resucitó a Cristo de la muerte y le glorificó en lugares celestiales. El hecho probó que el Padre lo envió del cielo al mundo. El Señor anhelaba grandemente que sus discípulos creyeran esa verdad. Observa la declaración en su oración al Padre en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hay otros textos que dicen lo mismo. Era esencial para su fe que ellos supieran su misión divina. No era suficiente que Jesús caminara entre la gente haciendo buenas obras, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. No, Él fue enviado de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y fue la resurrección lo que comprobó tal verdad finalmente. Muy buenas tardes, amigo oyente. Pedro en su carta escribe de un tema que es más allá de cualquier tema mundana o humana. El Espíritu Santo le está inspirando para escribir lo que Dios había planeado en la eternidad. Es el Espíritu Santo quien le tiene que inspirar, porque no hay otro modo que un ser humano puede saber de tales cosas. En esta carta, Dios revela lo que ha planeado para la salvación de la humanidad. El tema de hoy menciona la preciosa sangre de Cristo, la cual no puede ser calculada ni comparada con cualquier valor terrenal. Es la sangre del Dios hombre, único, que nunca existió en otro ser, ni existirá otra vez. Él fue el Cordero de Dios, sin mancha ni arruga, a quien apuntaban todos los sacrificios de animales, perfecto a los ojos de un Dios que observa y lo valora todo perfectamente. Estoy repitiendo lo que ya he mencionado, para dar énfasis a una realidad revelado en el primer capítulo de nuestro estudio de la epístola de Pedro. Es preciso que nosotros estudiemos no solo la obra que hizo Cristo, sino su persona al haberlo hecho. Nos está revelando el plan eterno en el tiempo a la iglesia. Los lectores de la carta de Pedro, y no solamente los que la estudiaron en el primer siglo, sino ha sido guardado sobre los siglos de la historia, hasta llegar a nosotros, que también podemos leer y creer, porque este ha sido el plan, el propósito de Dios. Creo de mucha importancia que al escribir Pedro por todos, lo califica nada menos que
todo el cosmos, toda la creación de los hombres. Él murió por todos, así que todos pueden acercarse a Él y ser salvos. En Apocalipsis 22, 17, el apóstol Juan dice el Espíritu, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dijo el apóstol Juan al terminar el último capítulo del último libro del Canon. Apocalipsis 22, 17. El que quiera, venga. No limita, no califica. Todo el que quiera, venga. Tome del agua de la vida gratuitamente. Nosotros entramos por medio de una regeneración, dice Pedro. En los últimos 3 versículos de este primer capítulo lo vamos a ver. Y lo mismo que aseguró el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio. Vamos ahí, vamos a leer lo que Juan dijo desde el principio, cuando escribió su evangelio. Bien, lo que vamos a notar ahora mismo es Juan 1, 12 y 13. Escucha, palabras del apóstol. Mas a todos los que le recibieron, nota el primer paso, es recibirle a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay que creer para recibir, les dio potestad, poder, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué forma? Por medio de un nuevo nacimiento. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de ser engendrados por Dios. Un nuevo nacimiento que viene a los que le han recibido. Lo vamos a ver otra vez. Los que le recibieron, versículo 12, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados, dice versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, sino una regeneración de Dios, nacer de nuevo. De esto está hablando y de esto va a hablar Pedro en el capítulo que estamos estudiando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Está hablando de una regeneración, pero no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El escritor de Hebreos enseña que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y el Padre le recibió, sentándole a su diestra. Esta aceptación nos demuestra que su sacrificio fue perfecto y completo, no faltó nada, y fue aceptado por el Padre.
el Padre fue satisfecho y le dio gloria. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso nosotros creemos y confiamos en Dios, quien destinó a Cristo para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Vemos que sus promesas, por medio de la profecía, son verdaderas desde Génesis hasta Malaquías. Finalizó su plan eterno, resucitando a Cristo y sentándole a su diestra. Y nosotros creemos y confiamos en Él incondicionalmente, como la esperanza segura de nuestra salvación. Bien, en versículo 21 de 1 de Pedro 1 dice así, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el siguiente versículo tenemos la prueba de que nosotros estamos en el pacto y hemos recibido el beneficio de la magnífica sabiduría del plan de Dios. Por la obra del Espíritu Santo hemos obedecido la verdad y como resultado de la obediencia, nuestras almas son purificadas. Esto resulta en un nuevo nacimiento y un corazón puro, motivado por el amor de Dios. Es un amor hacia Dios y hacia toda su familia. Pero define su amor como no fingido e entrañable, que emana de una pureza interior, algo que no podría decirse sobre el amor humano, incomparablemente inferior. Ahora empezaré a leer desde el versículo 22, donde hemos ya comentado que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora seguimos con versículo 23. Escucha muy bien estos 3 versículos que habla de la nueva regeneración, por lo cual somos hechos hijos de Dios. Escucha bien, versículo 23. Siendo renacidos. Un nuevo nacimiento. Una regeneración. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, pero la hierba se seca y la flor se cae. Este es el destino de todo ser humano que no es renacido. Su hierba se seca, la flor se cae y es perdido. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y en el siglo XXI nos incluimos en el os. Nos ha sido anunciada el mismo Evangelio por la palabra de Dios. Podemos verlo en la Escritura, en nuestras Biblias, y ver que es el mismo Evangelio predicado por Pedro, predicado por Pablo, predicado por Juan, predicado por todos los apóstoles. Este mismo Evangelio nos es predicado ahora. Ahora Pedro nos hablará del nuevo nacimiento, empezando en el versículo 23. Mi madre me dijo que necesitó ser operada después de que yo naciera en una reserva de nativos americanos en Dakota del Norte, los Estados Unidos. Probablemente porque ella estaba recuperándose de la cirugía, yo fui cuidado frecuentemente por la señora McFadden, esposa del encargado de una granja bastante extensa. Durante la niñez y juventud de mis hermanos y mía también, nuestro padre hacía devocionales con nosotros, que incluían memorizar las Escrituras. Imagino que debido a oír repetidamente 1 de Pedro 1, 23 hasta 25, de la versión King James, aprendí esta porción de memoria antes de cumplir los 2 años. Mamá McFadden, como le llamaré a la señora, me dijo que iba a aprender toda la Biblia antes de los 21 años. Desafortunadamente, su pronóstico no se cumplió del todo. Sin embargo, estos 3 versículos iban a formar una parte importante, no solamente de mi niñez, sino de todo mi ministerio. Todas las virtudes a las que Pedro se refiere, especialmente el amor divino, revelándose en los creyentes, han ocurrido siendo renacidos. Es el nuevo nacimiento en una nueva creación. Se ha originado de una simiente espiritual, la palabra de Dios, acompañada por el Espíritu Santo, quien produjo una germinación misteriosa en el corazón humano, porque la palabra de Dios es incorruptible, es viva y permanece para siempre. Y porque el Espíritu de Dios posee todos los atributos de la deidad, lo que es producido en el hombre también es incorruptible, es vivo y permanece por toda la eternidad. El nacimiento natural produce la simiente corruptible y tiene su origen en Adán, el primer hombre. Es una naturaleza caída y por eso es corrupta. Pedro la compara con la hierba y su desarrollo más alto con la flor de la hierba. Pedro cita Isaías 40, versículos 6 y 8, donde haya el principio divino sobre la naturaleza frágil del ser humano. Igual que la hierba, el hombre se seca y todos sus logros se desvanecen. Toda su hermosura cae como la flor. Él muere
y sus posesiones y fama mueren con él. No lleva ninguna cosa con él al cementerio y aparece en la eternidad desnudo y perdido. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, y se acaba el ser humano en la perdición. Sin embargo, el hombre regenerado, nacido de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, es indestructible. En los versículos desde 10 hasta 12, Pedro se refiere a la palabra de los profetas, que no pudieron participar completamente del mensaje que habían recibido. Los ángeles celestiales tampoco pudieron entrar en las cosas que observaron ellos mismos en el Evangelio. La intención de Pedro era despertar a los creyentes a la maravilla que este mismo mensaje que ellos habían oído y recibido era este mensaje apreciado por los profetas, admirado por los ángeles. Esa es la palabra, dice Pedro, que fue predicado a los que han creído. Esta porción y la que ahora contemplamos son las altas cimas gemelas de 1 de Pedro capítulo 1. Estoy hablando del versículo 10 hasta 12. Creo que voy a leerlo otra vez. Si estas son las cimas del capítulo, ¿por qué no lo repetimos leyéndolo? Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano por la profecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio en el primer siglo y en el siglo XXI, amigo. Los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Increíble, increíble. Cosas que anhelan experimentar los mismos ángeles celestiales. Y ahora vamos a leer de nuevo los últimos 3 versículos del capítulo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, y la única obra que hace es una obra eterna. Nada corruptible hay en la palabra de Dios, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero aquí está el Evangelio y aquí está la esperanza. Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo es el Evangelio! ¡Qué esperanza da! La única esperanza que haya, porque el hombre es como la hierba, como el flor de la hierba, y no permanece. Pero nos ha dado Pedro aquí una esperanza por medio de la palabra de Dios. Vamos a levantarnos para recibir el reto que Pedro pone delante de nosotros, con corazones rebosando de alabanza y gratitud. Nos está enfatizando el Evangelio que nos ha sido predicado. Ahora seguimos adelante en el estudio que yo hallo tan satisfactorio por medio del apóstol Pedro. Ahora a capítulo 2. Él va a hablar del sobrenatural camino cristiano. Vamos a ver de la piedra, la cabeza del ángulo, acompañada por piedras vivas. Vamos a leer los primeros 10 versículos de capítulo 2. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es preciosa, pues. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, aquí está la palabra para ellos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algunos presentan el Evangelio a los incrédulos como si Cristo fuera un suplemento
para su vida. Su invitación sería algo como, lo voy a decir, ven a Jesús para que te ayude a realizar todos tus planes y deseos. Sin embargo, el propósito del Evangelio no es añadirle a la vida natural y pecaminosa en la que se encuentra la persona. En este capítulo, en el versículo 1, habla de desechar antes de poder agregar cualquier cosa nueva a la vida. Hay un arrepentimiento, pues. Pablo confirma este principio en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Dijo, despojaos, ¿ves? Hay que despojar. Nada es añadido al viejo hombre. Tiene que ser despojado. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y vestíos del nuevo hombre. Se quita uno para poder vestirse del otro. Colosenses también lo enseña. Colosenses 3, 9, 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En Romanos, Pablo enseña que el principio se lleva a cabo identificándose con Cristo en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Somos sepultados juntamente con él para muerte. Está hablando del viejo hombre por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. 2 versículos después, identifica al cristiano con su crucifixión. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dijo Pablo. Después, en el versículo 8, nos identifica con su resurrección. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Como ves, la doctrina de despojarse para después caminar en una vida nueva abunda en el Nuevo Testamento. Pedro habla más detalladamente y dice que nos despojemos de la malicia, que es la depravación o sencillamente de la maldad. Todos entendemos bien la palabra engaño, pero para definirla mejor sería bueno considerar sus sinónimos. Aquí están sinónimos para la palabra engaño: carnada, truco o cebo. Carnada, truco o cebo. Seguidamente añade hipocresía a la lista. Es una palabra que creo conveniente presentarla en su forma literal. ¿Cuál palabra? Hipocresía. ¿Qué es su forma literal? Escucha. Actuación de drama. La hipocresía es literalmente la actuación de drama. No hay nada de eso en el Evangelio. La palabra viene del teatro griego
y no debe existir en el cristianismo. No vemos ningún rama en la vida de Cristo, ni en los evangelios, ni tampoco en la vida de los discípulos en los hechos. No lo practican el cristianismo. Nunca lo ha practicado. Es una fenómeno moderna, una corrupción. Sigue la envidia en forma de celos con mala voluntad contra otra persona. La última palabra en la lista del versículo 1 en la Biblia de las Américas es la difamación. Vamos a ver. Desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, dramas de actuación, envidias y toda difamación. Incluye cualquier forma de hablar degradando la personalidad de otro. La palabra todo se adjunta a cada una de estas características del antiguo hombre y deben ser eliminadas de la práctica cristiana. Todas estas características son despojadas para ser reemplazadas con un deseo por la palabra de Dios. Me gustó cómo lo expresó un matrimonio después de recibir a Cristo y bautizarse en los estudios bíblicos que hacíamos en nuestra casa, hace años. Ellos dijeron, leímos la Biblia vorazmente. Eran como recién nacidos, deseando la leche espiritual no adulterada. Me acuerdo de un hombre en la costa de México que se rompió una pierna justo después de recibir a Cristo. Después de 2 semanas en cama recuperándose, leyó el Nuevo Testamento unas 3 veces, si me acuerdo bien. A menudo hablo de mi difunto amigo navajo Germán, quien por haber estado muy enfermo en su niñez, no pudo asistir a la escuela y por eso no aprendió inglés. Hasta que tuvo más de 20 años, solo hablaba su lenguaje nativo, navajo. Tampoco sabía leer ni escribir. El día de su conversión, alguien le dio una Biblia. La puso sobre su cama y lloró porque no podía leerlo. Fue la Biblia lo que le motivó para aprender a leer, para poder saber más de su Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Un nativo mixteco en Oaxaca tuvo la misma motivación después de rendirse a Cristo. Había estudiado en el colegio durante 3 años, pero fue motivado a mejorar su capacidad de leer para poder estudiar la Biblia. Llegó a ser un buen maestro de la palabra. Todos estos testimonios demuestran la reacción normal de una persona que ha nacido de nuevo genuinamente del Espíritu Santo. Pedro dice que un cristiano nacido de nuevo, que ha gustado la benignidad del Señor, crecerá espiritualmente por la palabra. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que experimentaron las personas que he mencionado tras encontrar a Cristo Jesús personalmente. Inmediatamente recibieron hambre
para conocerle mejor por medio de su palabra. No importó cómo y qué habían vivido individualmente. En cada situación tuvieron una manifestación de su benignidad. Hermann testificó de una paz que borró sus temores. Otros experimentaron una sumisión a su voluntad, que les quitó toda frustración y lucha interior. Otros hallaron un propósito en la vida que llenó su vacío interior. En cada caso, el perdón de los pecados les libró de una condenación horrible. El Señor fue benigno con ellos y fueron muy conscientes de ello. Y si es que habéis probado la benignidad del Señor. Lo han probado las personas que verdaderamente han encontrado con Cristo. Han encontrado su benignidad como una realidad en su vida. En la conversión, la persona se acerca a Cristo. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, explica muy bien la tragedia de nuestra vida inconversa en el pasado. Lo más trágico es que estábamos, y estoy citando Efesios 2:12, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el siguiente versículo declara, ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De esto escribe Pedro en el versículo 4. Y la doctrina de los dos apóstoles es la explicación de lo que un cristiano experimenta en su vida directamente. Primero de Pedro 2:4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechado por los hombres, pero escogido y precioso delante de Dios. Los caminos de Dios siempre son opuestos a los del hombre. Sus hechos acontecieron en su estado caído, siendo enemigos de Dios. Por eso, con mucho cuidado, la Biblia nos presenta las verdaderas cosas celestiales, como obras de Dios y no del hombre. Un buen ejemplo está en Hebreos 8:2, donde dice que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es, y cito, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El hombre, debido a la enemistad, rechaza los caminos de Dios. Sus caminos son infinitamente superiores a los del hombre y también son diametralmente opuestos. Como aprendimos en el último capítulo, los caminos del hombre son corruptos. Bien, amigo, hemos llegado al fin de nuestro estudio de hoy. Muy valioso lo que nos está enseñando aquí Pedro de lo que hace el Evangelio, que se basa en la palabra de Dios y nos da una esperanza eterna para los hombres que antes éramos sin Dios y sin Cristo en el mundo, como hierba
que se seca y como flor que se cae. Pedro nos está explicando el nuevo nacimiento y la nueva vida que tenemos en Cristo. Y amigo que me escucha, si tú eres de Cristo y lo has experimentado su benignidad, esta esperanza es tuya. El mismo evangelio te ha sido predicado. Y tú has creído. Y tú has recibido a Cristo. Y por haberle recibido, tú has sido engendrado de parte de Dios, una obra divina que Dios ha obrado en tu ser. Y tú tienes ya el nuevo nacimiento que no muere, sino que sigue para siempre. Como la palabra de Dios no muera, tú tampoco, que has recibido el Evangelio por medio de la palabra de Dios, nunca serás desechado por Dios. Tienes la vida eterna. Que Dios te bendiga por eso, amigo, y que anda en esta verdad todos los días de tu vida. Es nuestro deseo. Y si tú no has creído en Cristo, hazlo, no espera más. Bueno, vamos a terminar el programa con un deseo de que estemos todos aquí juntos una vez más en pocos días para seguir estudiando la epístola que nos escribió el apóstol Pedro. Hasta entonces.